Muchas gracias que vinieron a platicar con nosotros. Y esto seguramente va a tener el tono y duración de una conversación entre viejos amigos, porque aunque Jorge Pedro y yo no nos conocíamos, leyendo su libro resulta que sí nos conocíamos, que hemos pisado los mismos rumbos y hemos puesto eh, una nota en los mismos libros. Eh, Preparé un textito a partir del cual podemos comenzar a platicar con más gusto, con más proximidad. Eh, Fundamentalmente lo que el texto revela es que sí leí, ¿no? que es lo que nos trajo aquí. Bueno, yo me llamo Carlos Molina y trabajo para Memórica. Memórica es un repositorio virtual que funciona en el Archivo General de la Nación. Si ustedes mientras nos escuchan le pican a su teléfono en Google y ponen memoricamexico.gov.mx, una de las cosas que van a poder hacer es encontrar muy rápido una fotografía, una ilustración, un documento histórico, una referencia a los legajos del Archivo General de la Nación para todas y cada una de las cosas que Jorge Pedro tiene en su libro. Si de repente leyéndolo dicen como Juárez y Maximiliano eran masones y los yorquinos y los escoceses, pongan en memoricamexico.gov.mx todas estas referencias que pone Jorge Pedro, que es muy probable que estén en su memoria por distintas razones. Los dos caballeros que nos encontramos a la izquierda y los dos jóvenes que se encuentran a la derecha, por distintas razones las referencias seguramente están en su mente, pero este asunto de la inteligencia muy natural, no artificial, porque lo hacemos historiadores, de poner a la disposición los documentos históricos, las imágenes de cómo se veían todas las calles que recorrió Jorge Pedro haciendo sus crónicas hace 50, hace 100, hace quizá unos pocos más de 150 años. Bueno, píquenle, es una buena idea. Luego andan por ahí diciendo que no hay apoyo para las artes y las humanidades, que ya se perdió el interés por nuestra historia. No, nada más lo subimos a internet. Dicen también, porque todo esto va a ser de decires, que Uribe Llamas es miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Unos viejitos que se reúnen en Polanco a tomar café y a trabajar en el espíritu vasconcelista de la divulgación. Ha de ser el más joven de sus asociados. Aunque luego escriba, yo me acuerdo de estar hablando con Ángeles, que fue maestra de mis maestros. O me gusta más la frase de Monsiváis, que ya venía en el examen cuando yo pasé por Filosofía y Letras. Forma parte también del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, entusiastas de la crónica urbana y la memoria comunitaria que andan por toda la ciudad en busca de un buen café. Yo calculo que Jorge Pedro y yo fuimos a la misma primaria y más o menos al mismo tiempo, porque su libro procede cronológicamente y hasta la mitad, como nos enseñaban historia en aquellos tiempos de la Madrides y económicas crisis. A partir de ahí, de la mitad, el libro abre como una plática entre amigos, de todo y de nada, al vuelo. Pero qué culto es este señor, de todo sabe y documenta. Hay 3 o 4 notas al pie en cada página. Interrumpe y glosa otros que como él ya habían caminado y contado sucedidos y leyendas de la misma ciudad. No es uno de esos que creen que México es nada más la capital y solamente de eso hablan. No, pero de ahí se agarra y se sigue con temas, mitos, dice él, que ya en confianza y animados por el gusto de vernos, son pirotecnia, espectáculo público y en todas direcciones, fuegos de artificio que brillan en el pasado y de regreso, alumbran aquí en el presente, ubicando a los que ya no están, acompañando a los que migran, disparo que nos cae aquí merito en el pie. Porque estos cuentos no son puro mitotero, llaman a responsabilizarnos de ser quienes somos, aunque no hayamos ido a votar. El libro comienza por el principio, 1325. La fundación que este año propugna nuestra primera presidenta, y ahí empezamos todos juntos a necear que si fue Tenochtitlán o más bien Tlatelolco, que si ya antes Culhuacán era modelo cultural y por eso los aztecas a fuerza se querían casar con sus princesas,
Por eso articularon la idea de su ciudad a partir de calzadas como Ixtapalapan y Tenayuca, y que por ahí mismo se llega hoy a Laifa. 700 años, cuéntele si no. Celebrar que hemos sido ciudad, región y patria es una reflexión sobre el pasado compartido. La crítica participativa de las formas en que aprendimos historia y es plantear un ecosistema posible para navegar la diversidad, sabernos y sentirnos comunidad. Qué entretenido escuchar a Jorge Pedro contarnos de esa que a veces quisimos y otras, pues no había de otra, con la identidad y la pertenencia, era la única. Qué agradable paseo por la memoria. Conmemorar 7 siglos de la fundación de Tenochtitlán no tiene que ver solamente con la precisión cronológica de un aniversario, ni con la minuciosa reunión de fuentes que puntualmente comprueben un hecho. Además de ubicaciones en el tiempo, histórico y mitológico, para el inicio de la urbe y el altépetl mexico Tenochtitlan, este libro, esta conversación y la efeméride que propuso la presidenta instauran un relato para una voz que falta. Aquel origen abre con una pugna entre Huitzilopochtli, deidad solar, confrontando a su hermana, Coyolxauhqui, primera hija de la diosa madre Coatlicue y representante de la luna. Por eso convenía que estuviera aquí Gabriela, que la autoría del libro fuera además de una mujer y que también esta comentarista fuera otra mexicana. Este discurso en clave femenina revela adaptaciones para operar el calendario. Sitúa a una estirpe gobernante imbricada en una tradición y permite observar el tejido de una compleja narrativa para situar a las principales deidades aztecas dotadas de su contraparte observable en el firmamento en un momento muy específico. Dentro de la regularidad y estricta duración de los calendarios mesoamericanos, existieron algunos eventos cósmicos para los cuales no había cálculo posible y para cuyo rastro astronómico la astrología del universo azteca debió urdir un relato. Tal es el caso del eclipse total de sol ocurrido en la primavera de 1325, de la era común, así como contamos ustedes y yo el tiempo, y que hoy, en 2025, da lugar a necesarias reflexiones sobre las mujeres como portadoras de tradición y cultura para conmemorar 700 años de la ciudad y la nación que somos. Véase, por ejemplo, la primera página del Códice Mendocino, píquenle a memoria para que lo vean, ¿no? Que se llama así porque lo pidió el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, para comprender el territorio ahora sometido a la corona española. Ahí se representó a Tenoch en el instante aquel del nopal y el águila, en un espacio central del que parten canales de agua que se distribuyen hacia los 4 rumbos del universo. La escena está enmarcada por los glifos de 52 años. Este evento fue el hecho mítico que organizó la cosmogonía de la tradición nahua mexica y que, hecha la traducción para cómo contamos nosotros el tiempo, aconteció hace exactamente 700 años. ¿O no? Existió un evento estelar con el que se puede precisar la fecha de aquella fundación. Se trata de un eclipse, hecho cósmico incontestable, pero que se presta a confusión, dado que sucedió en un momento en el que el calendario vigente era el juliano, implantado por Julio César en el año 46. Estaba desfasado debido a que el año solar se definió en esa época como de una duración de 365.25 días. Y aunque se utilizaba la corrección bisiesta cada 4 años, se contaban de más unos minutos cada año. La duración del año solar, llamado año trópico, es de 365.2422 días. En 1582, los astrónomos del Papa Gregorio XIII le informaron que era necesario introducir una corrección al calendario porque se habían contado de más 10 días respecto al año trópico. Así, y con la bula Inter Gravísimas, el 11 de octubre de aquel año, se decretó esa corrección que aparentemente hizo que el calendario perdiera de 10 días. Ello significaría, desde nuestra perspectiva, que la caída de Tenochtitlán sucedió el 13 de agosto de 1521 en el calendario juliano, ocurriendo hasta el 23 de agosto con el calendario gregoriano. Hoy en día, ese mismo desfase ha alcanzado 13 días.
Para el siglo XIV, que es cuando sucedió el eclipse de la fundación, el desfase era de 8 días. Los astrónomos calculan dichos eventos en arreglo al calendario juliano a partir de aquella bula gregoriana con el ajuste arriba explicado. Como este asunto es técnico y de conocimiento no generalizado, se prefiere indicar fechas de acuerdo al calendario actual, el gregoriano. La fecha del eclipse de 1325, siguiendo los registros de la NASA, National Aerospace Agency, por sus siglas en inglés, aparece como el 13 de abril en el calendario juliano. Pero para que se ajuste a nuestra cuenta del tiempo actual, se han sumado los 8 días. Eso nos lleva al 21 de abril. Una propuesta para situar la fecha de fundación de Tenochtitlán debe tomar en cuenta todo lo que nos ha contado Uribe Llamas, pero también a la astronomía, a la etnohistoria de fuentes en náhuatl, a la arqueología y a la estructura del calendario mesoamericano. En años recientes se han debatido diversas fechas. La que tradicionalmente habíamos aprendido en libros de texto y clases de primaria, esa primaria a la que fuimos Jorge Pedro y yo, para el 13 de marzo es también muy pronto criticable. Esa fecha aparece por primera vez consignada en un libro escrito por Luis Castillo Ledón y titulado La Fundación de la Ciudad de México 1325-1925. Está editado por la editorial Cultura, la que después recogen en el seminario. En este libro, La Fundación de Ledón, Castillo Ledón compila datos provenientes de autores varios: Durante, Sosomoc, Mendieta, Beitia, Betancourt, Sigüenza y Góngora, Humboldt, Orozco y Berra, Roa Bárcena, entre otros. Él mismo solamente añade: la mayoría anda alrededor de una fecha que es la más probable, 1325. Pero ninguna de aquellas fuentes precisa un mes ni un día. La única pista es que la publicación salió a la luz el 13 de marzo de 1925. Dice en la parte de atrás del libro: no tiene caso preguntarse por la fecha exacta de fundación de la Ciudad de México. Yo creo que sí, porque es el único dato que tenemos claro. Todo lo demás es esta sabrosa conversación de amigos. Pero cuéntanos más tú, Jorge Pedro, ¿de qué va tu libro? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, estimado Carlos. ¿En qué primaria estudiaste tú? En varias, todas muy malas, pero se parecían. Me gusta mucho estar aquí en Jalapa. Hace tiempo que no venía, desde antes de la pandemia, y estar acá presentando el libro y escuchándote me parece muy refrescante, muy bonito. Llegué hace rato y estaba paseando por las calles del centro, fui a ver el Estadio Jalapeño y me quedé muy impresionado. A mí me interesa mucho la Ciudad de México, pero también me interesa mucho todo lo demás. Hay que ser cronista de la Ciudad de México porque pues no puede uno ser cronista de todo, y es la ciudad donde yo vivo. Entonces tuve que escoger. Pero en un mundo paralelo, a mí me encantaría ser cronista de todo, porque todo me asombra, especialmente lo mexicano. ¿Pero qué es lo mexicano? La propia Ciudad de México, definirla es muy complicado porque como ciudad ha dejado de ser tal para convertirse en una región, o a lo mejor siempre fue una región. Estamos un poco obsesionados con el par de islas mexicas, Tenochtitlan y Tlatelolco, pero en realidad toda la región, todos los altepeme que había por ahí, en las riberas, mucho más antiguos, ¿acaso no son la misma región? Es decir, ¿dónde acaba lo mexica y dónde empieza lo tepaneca? ¿Dónde termina lo tenochca y dónde empieza lo tlatelolca? Y los de la península de Ixtapalapan, ¿qué tan ajenos estarían con respecto a los mexicas? Si los propios mexicas derivan de un híbrido, ¿no? Ya son, como se ha dicho, chichimecas, toltequizados, emparentados con los colhuas, echándole un ojo a los acolhuas. Es una región más que una ciudad, la Ciudad de México. Entonces, cuando yo sea jefe de gobierno,
aquí empiezo mi campaña. Ajá. Cuando yo sea jefe de gobierno voy a quitar eso de Ciudad de México, porque no es una ciudad, es una región. Han querido decirle megalópolis o zona metropolitana del Valle de México. Yo le pondría Anáhuac. Es la región del Anáhuac. Y la propia región del Anáhuac, ¿dónde termina y dónde empieza? ¿Quién sabe? Entonces, de tanto estar paseando, llega uno a preguntarse, ¿dónde termina el centro histórico? ¿La Guerrero ya no es centro histórico? ¿Tlatelolco ya no es heredera de los mexicas? Claro que sí. Y entonces uno se sale un poco más y está en otro rumbo y uno dice, pues aquí ya no es territorio mexica, pero sí, sí es. Y luego se sale uno de la alcaldía y uno se siente ya en otra ciudad, aunque esté en la misma. Y de pronto ya está uno en Tlaxcala, en Puebla, en Jalapa, en Veracruz, en las Antillas. Bernardo de Balbuena en 1604 versificó, en ti se junta España con la China, Italia con Japón y un mundo entero en trato y disciplina. Esa región que yo voy a llamar Anáhuac cuando sea jefe de gobierno, en realidad es un axis mundi. Y entonces preguntarse por la fecha exacta de la fundación de la capital mexica, ¿qué tanto nos dice a los capitalinos actuales? Los mexicas son una parte fundamental de nuestro historial, pero no es la más importante, ni siquiera es la más antigua, ¿no? Entonces, me gusta que podamos quitarnos lo mexicacentristas y empezar a mirar un poco más allá, porque el mexicacentrismo responde al nacionalismo y el nacionalismo es mi principal enemigo. Yo a este libro lo quería nombrar Contra México, pero siento que no se iba a vender. Y entonces yo me autocensuré y ni siquiera lo propuse. Pero al final le puse Nican Mopogua y en la editorial me dijeron que no. Pero era como un juego porque cuando la gente fuera a las librerías a buscar lo de la Virgen de Guadalupe, pues iba a salirles mi libro. Nican Mopogua, aquí se narra o aquí se relata. Pero al final hubo que encontrar un título que tuviera que ver con la coyuntura y entonces por eso preparé un prólogo hablando de los 7 siglos de la fundación. Pero en realidad, si tú quitas el prólogo, la introducción, el resto de las crónicas hay de tocho morocho, hay de chile, de pozole y de, ¿cómo se dice? De manteca o de Sí, dulce. sí, claro, Sí, claro. hay de todo, porque en ese libro es como un cajón desastre donde cabe lo mismo López Velarde que la vida cotidiana durante el Segundo Imperio, que sí, los mexicas, pero en realidad cabe ahí de todo, ¿no? El libro comienza con un lapso del que no suele hablarse. Generalmente los historiadores o los cronistas o todo mundo nos cuentan cómo Hernán Cortés y su ejército, todos estos invasores fueron llegando a la Náhuac, se encontraron con Motecuzoma, Xocoyotzin y nos cuentan, y de pronto el siguiente párrafo es, y entonces los españoles le ganaron a los mexicas, ¿no? Y como que siempre falta un párrafo ahí, ¿no? Ya, pero ¿cómo fue la guerra? ¿Cómo fueron los hechos bélicos? ¿Quiénes eran los guerreros? ¿Qué pasó los días previos al 13 de agosto de 1521? Eso como que nadie te lo cuenta. Entonces llegué a Orozco y Berra, que sí lo hace. También Sagún lo había hecho, pero Orozco y Berra lo hace muy pormenorizadamente. 25 de julio, en la mañana sale Cortés de su real en Acachinango, no me acuerdo ahora el nombre, y luego camina por la calzada de Ixtapalapan para encontrarse con Alvarado. Desde ahí ponen unos cañones y entonces dije, wow, aquí está toda la historia pormenorizada, contada como yo como lector quiero saber cómo fue. A mí no me digan nada más. Y entonces los españoles le ganaron a los mexicas. Ya, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Y entonces el libro comienza día por día, siguiendo a Orozco y Berra, pero comentando, apoyándome en muchas otras fuentes. Y me llevé grandes sorpresas, como los plantones que le hizo Cuauhtémoc a Hernán Cortés. Tiene algo de hilaridad,
manda a los emisarios y le dicen a Cortés que mañana al mediodía se encuentra contigo en la plaza del Tianguis aquí en Tlatelolco. Y Cortés monta un estrado, dan las 12, 12:15, bueno, así no dice la fuente, ¿no? 12:30, la 1 y no llega a Cuauhtémoc. Y entonces Hernán Cortés dice, alguna confusión habrá habido, ¿no? Y entonces llegan los emisarios. Oye, que no llegó Cuauhtémoc. Ah, es que se enfermó, pero mañana ahora sí va a venir. Bueno, así 3 veces, hasta que Hernán Cortés enfurece, porque él no soporta que lo dejen plantado. Y yo me pregunto, ¿por qué Cuauhtémoc estaría haciendo eso? ¿Nomás para hacerlos rabiar a los españoles? ¿O quería a lo mejor dar con una fecha propicia, calendárica, para ese encuentro? O quién sabe por qué, a lo mejor solo estaban ganando tiempo. Y entonces, como no llega Cuauhtémoc a la cita por 3.ª vez, ahora sí Hernán Cortés se pone furibundo y dice, vamos a cruzarnos allá al paraje de Yacacolco, donde están apostados los últimos tlatelolcas ahí defendiendo su ciudad, y vamos a ir contra ellos. Y al día siguiente ocurre tal, y al día siguiente ocurre tal. Y eso me pareció tan divertido. Hay una escena donde los españoles levantan una catapulta, pero la hacen mal. Y entonces cuando tiran el primer proyectil, les cae encima a los españoles el proyectil. Y los mexicas desde Yacacolco se empiezan a burlar de los españoles. Hay algo de humor en esto, o tal vez es un humor a posteriori. En el momento no creo que fuera humorístico. Y entonces el libro comienza con esta relación de lo que pudo haber ocurrido durante los días previos al 13 de agosto de 1521, y luego efectivamente se va en orden cronológico, y entonces lo que sigue a continuación es lo que hicieron los españoles en Coyohuacán, que ahí pues establecen el real porque había que trapear y desescombrar y barrer Tenochtitlan, Tlatelolco, entonces se ponen en Coyoacán ahí y están ahí como 1 año y medio. A mí en la escuela me habían enseñado que los españoles se fueron ahí como, no sé, como 2 noches y luego ya se regresaron a la capital mexica. Que va, estuvieron como 2 años ahí. ¿Y qué pasó durante esos 2 años? Bueno, pasaron una de dramas. La esposa legítima de Cortés que llega a visitarlo y muere sospechosamente esa noche. La erección de una capilla dedicada a la Concepción, pero sobre todo la primera borrachera documentada de la historia de la ciudad. Festejan los mexicas, perdón, los españoles y los tlaxcaltecas, etcétera, que han vencido a los mexicas, traen vino de Cuba, una carne de puerco que traen de Veracruz, y hacen una fiesta que casi le da el patatús a Bartolomé de Olmedo, y al día siguiente los pone a hacer una penitencia, una procesión, porque se pasaron. El propio Bernal en su crónica tacha esa parte, aparece tachado. Y las mujeres se levantaron en las mesas y se pusieron a bailar con los hombres. El propio Bernal lo tacha porque dice, no, esos detalles no. Entonces, todo eso que pasa en Coyoacán a mí me divierte mucho. Y luego, después de Coyoacán, ya no me acuerdo con qué me sigo, pero me voy, creo que con los virreyes que digo, a los virreyes nadie los pela, como que nadie sabe qué onda con los virreyes, ¿no? Y entonces me obsesioné con los virreyes borbones. Se van estos austrias vestidos de negro, ¿no? Que ya no sabemos por dónde van. Y de pronto llega Felipe V y de la noche a la mañana todo cambia. Todo, la corte, las modas, los colores de la ropa. Entonces, ¿qué pasa cuando la casa reinante Borbón llega a España? Pues eso se simbra, ¿no? Felipe V ni siquiera hablaba español, él había nacido en Versalles, ¿no? Si eso simbra la metrópoli, España, imagínense ustedes lo que simbró la Nueva España, que de buenas a primeras ya éramos un virreinato afrancesado. Y entonces estos virreyes de la Casa de Borbón, yo me puse uno por uno a ver qué habían hecho y fue también muy divertido. Bueno, no sé si sea divertido para ustedes, yo espero que sí, pero para mí como escritor me divertí muchísimo y siempre documentándolo. Yo no soy historiador de formación, pero me gusta mucho pues siempre poner la fuente, ¿no? Para que luego no me reclamen a mí, sino que le reclamen al de la fuente que yo consulté. Y ya cuando acabo el periodo histórico de mi libro, porque luego me sigo con el Segundo Imperio y con López Velarde y no sé qué, y el siglo XX,
no sé por qué metí ahí como con calzador una traducción que hice a la lengua náhuatl de el primer capítulo de La región más transparente de Carlos Fuentes. Leí esta traducción en la escuela, en la ENALT, ahí en la UNAM, ante los maestros de náhuatl con quienes estudio, y me fue como en feria. Todos me regañaron, me dijeron, ¿por qué tienes que estar traduciendo al náhuatl obras del boom latinoamericano como si a los nahuablantes les importara eso, ¿no? Y yo pues estaba colorado, yo pensaba, es que sí tienen razón. O sea, por qué creo yo que tengo que llevarle a los nahuablantes a Carlos Fuentes, ¿no? Y entonces uno de ellos me dijo, eso está bien para tenerlo en la estantería como una curiosidad, pero nadie te va a leer eso. Y entonces dije, pues lo voy a meter en mi libro como una curiosidad, para que esté ahí en la estantería por lo menos. Y ya luego me voy a la segunda parte, que como bien indicas, pues ya empieza a enloquecer el libro, porque ya ahí ya no estoy historiando nada, sino que me pongo más bien a contar mis cosas y las visitas a los cines porno en el centro histórico y unas cosas que parece que no tienen cabida, pero al final sí tienen cabida, porque todo gira en torno a descubrir la ciudad o la región o el país o lo que significa ser mexicano en el siglo XXI, en contra de los nacionalismos, pero a favor de las identidades, de la heterogeneidad, de la diversidad. Y entonces el libro ya se pone más loco y ya ni me acuerdo en qué termina, pero el libro ya termina en un punto muy distinto al punto donde inició, porque yo comencé hablando ahí de Hernán Cortés y no sé qué, y al final el libro ya termina hablando de, no sé, de una refaccionaria en el barrio de la Merced al que fui ahí a entrevistar a la gente y yo espero que ustedes lo disfruten porque esta locura que hay en el libro, pues es un reflejo de la locura que hay en la propia región en donde yo vivo. Pero miren, hay otro subtexto, digámoslo así, que es tremendamente interesante teniendo al libro y al autor juntos. Cuando uno escucha entrevistas o las lee que le hicieron a Juan Rulfo con preguntas sobre su obra, Rulfo te regaña porque no se te ocurrió una pregunta más inteligente o porque la pregunta de plano le parece impertinente. Cuando uno escucha las entrevistas con Borges, Borges desde su mirada ciega parece de verdad otear una oquedad inmensa que es tu ignorancia, preguntándose si no se te ocurrían otras varias preguntas y él mismo te plantea tres. En cambio aquí hay una transparencia extraordinaria. Así como habla Jorge Pedro, así escribe. Es el mismo tono, es estar platicando con él. Por eso leerlo deja de inmediato en los sentidos una percepción curiosa. A este yo lo conozco. Es uno de los cuates con los que platico siempre. Yo creo que sí estudió historia, pero ya no se acuerda. No tengo más que recomendarles este libro y aplaudirle a Jorge Pedro porque nos regaló muchísimo para platicar, ¿no? ¿Puedo ver el libro? Sí, claro. Es que cuando uno escribe los libros, de pronto ya los abandona y no los vuelve a leer. Yo la verdad no me acuerdo de qué trata este libro ya. Ah, mira, es que hay una tercera parte del libro, ya me acordé, que son excursiones. O sea, como si no hubiera yo enloquecido lo suficiente en la segunda parte, donde me voy al altar del Angelito Negro en Tepito, que es un culto al diablo que está ahorita prosperando mucho. La Santa Muerte y el San Juditas, eso ya es muy pasado. Ahora la gente está con el Angelito Negro y los cines porno y todo eso. Ah, una fiesta en el Peñón de los Baños, que fui a una fiesta sonidera. Y mientras estaba en la fiesta sonidera, yo decía, ¿cómo puedo poner con palabras esto que está pasando aquí? Esto no se puede poner con palabras. Esto es algo como muy posmoderno, porque es el sound system jamaiquino con la música colombiana en un altepet antiquísimo, que es el Tepetzinco, con el sonidero que tiene una rasta, y además le gusta poner ahí reggae y todo. Digo, parece ya como muy posmoderno, pero 3 doritos después yo empecé a ver una fiesta mesoamericana.
yo pensaba, lo que está pasando aquí es una fiesta mesoamericana, es lo que está pasando en los murales teotihuacanos, la forma de bailar de las personas. Y entonces llegué a mi casa y me puse a escribir y me salió solo escribirlo sin puntos, sin comas, sin nada, las puras palabras, porque como en El vampiro de la colonia Roma, porque yo pensaba, aquí no puede haber puntuación, es una fiesta sonidera. Bueno, termina esa parte. Ah, y también hay una parte, es que me emociono mucho porque siento que es un libro que escribió alguien más y que lo estoy descubriendo. Que alguien me regaló un libro de un señor de Tepito que autoeditó su libro, así, Mi Tepito de ayer, ¿no? Juan Pérez. Y es un libro que no se consigue, que no está en internet, que no está en las bibliotecas, que es un libro que es imposible conseguir a menos que entres a mi casa y asaltes mi departamento y puedas encontrar ese libro. Y yo dije, pobre señor, porque sus memorias tienen un gran valor, entonces yo me las voy a fusilar y las voy a meter aquí. No, no las fusilé, le di crédito. Señor tal, yo no lo conozco a usted porque usted murió hace varias décadas, pero encontré su libro y voy a transcribir lo que usted escribió, porque es que el señor no tuvo la suerte que yo tuve de que Siglo XXI le publicara su libro. Entonces, traté de encontrar un descendiente, pero en Facebook, nada, es como si el señor nunca hubiera existido. Y entonces ese libro, hice un ejercicio ahí como sí, como de metatexto, de vamos a meter la crónica de este señor debidamente acreditada. Y entonces él se pone a contar sus memorias de Tepito a principios del siglo XX, y yo dije, wow, esto lo tienen que leer otros lectores, no solamente yo. Bueno, todo termina ahí y luego la tercera parte se la dedico a las excursiones. ¿Por qué no? Y entonces me voy al AIFA, al aeropuerto de Zumpango, de Xaltocan, que diga, bueno, es que tengo un amigo militar que trabajaba ahí en el AIFA y me dejó entrar al AIFA con él unos días antes de que lo abrieran, siempre y cuando yo no revelara quién era él, y nunca lo revelaré. Y entonces hice una crónica muy padre contando cómo era el AIFA días antes de la inauguración. Y estábamos ahí cuando los baños todavía no estaban bien habilitados, estuvimos en la pista de aterrizaje caminando, y yo me sentía, siempre estaré muy agradecido con mi amigo porque gracias a eso yo pude hacer una crónica sobre cómo era el aeropuerto que todo mundo critica, opina y nadie ha ido. Pero además de los poquitos que han ido, casi nadie ha ido antes de la inauguración. Entonces tuve la gran suerte de poder compartir esa crónica aquí. Sin opinar, porque como dice uno de los epígrafes de Josep Pla, un cronista catalán, es mucho más difícil de escribir que opinar. Entonces yo aquí no me pongo a opinar, ni a hablar de política, ni nada. Simplemente cuento lo que vi. Y luego me voy a Teotihuacán, pero ahí no me pongo a hablar de la zona arqueológica y las pirámides, sino que me pongo a hablar con un vendedor de artesanías le dije, ¿usted conoce a Manuel Gamio? Dice, ay, era un señor que vino en la época de mis abuelos, todavía en la casa hablan de él, y yo, ese es el Teotihuacán que a mí me interesa, el del pasado reciente, ¿no? Y luego me voy a Tepoztlán con mi amigo Tonatiu, que me enseñó un Tepoztlán que nadie conoce, los turistas que van a tomar micheladas no conocen ese Tepoztlán. Me llevó a los pueblos que hay alrededor de la cabecera. Es que qué suerte tener estos amigos y estas conversaciones. Yo solo soy un canal para poder dar a conocer esto. Un amigo, un cronista de Tepetlaoxtoc, me llevó a las ruinas arqueológicas de Tepetlaoxtoc, que ahí hay que violar terrenos, entrar detrás de una reja, meterse ahí a ver las cuevas de Tepetate, donde los chichimecas comandados por el hijo de Xolotl pudieron haberse instalado, y son efectivamente unas cuevas de Tepetate. Y yo me imagino hace 1000 años, allá los primeros pobladores de Tepetlaoxtoc. Me voy con los músicos de la montaña de Santa Catarina del Monte en Texcoco, que es un pueblo de puros músicos de aliento. Y entonces cada 28 de noviembre hacen un concurso de bandas. Y yo cuando estoy en la feria de San Marcos, en Aguascalientes, en cualquier lugar, ya los identifico. Yo me acerco y le digo, tú eres de Santa Catarina del Monte Texcoco. ¿Cómo sabes? Andan por todo el país, incluso por todo el mundo. Yo toco en la Sinfónica de Filadelfia, yo toco en Sevilla, yo toco en no sé qué, pero una vez al año se reúnen en el pueblo de Texcoco, ahí Santa Catarina,
y tocan, y es escuchar un concierto de primerísimo nivel. Esa crónica nadie me la quería publicar en México, porque en México solo te publican si hablas pues a favor o en contra del gobierno. Y esta crónica, sin embargo, les interesó en Colombia, les interesó en Venezuela, les interesó en Italia, la tradujeron. Fuera de México estos temas llaman la atención. Dentro de México, ¿a quién le importan unos señores que tocan trompetas ahí en la montaña de Texcoco? Eso no nos va a dar clics. A mí me da tristeza, pero yo pienso que hay lectores a quienes sí les puede interesar. Y esos lectores a lo mejor no han nacido. A lo mejor dentro de 100 años, si tenemos suerte, alguien pueda dar con este libro y decir, mira, están hablando del pueblo de mis tatarabuelos. Ay, así que así era Tepoztlán. Mira, así era visitar la zona arqueológica. Hay un ejercicio que hago en la calle de Cuba, en el centro histórico, que es donde yo vivo, que es un ejercicio como medio George Perequiano, de hacer un inventario de la calle de Cuba. No es una crónica, sino que es, aquí hay una tienda, aquí hay un bar gay, aquí hay un antro de travestis, aquí hay un no sé qué, aquí hay un ferretero, aquí hay una tienda de mochilas. Y eso lo escribí hace como 2 años. Hoy, cuando tú vas viendo este inventario en la mano, ya cambió la calle. Entonces, dentro de 100 años habrá cambiado todavía más. Entonces, qué bonito que la crónica te permita viajar por el tiempo. Estoy muy emocionado. De verdad, este es un libro que disfruté mucho escribir. Aquí está la parte de López Velarde, que me puse a hablar de sus crónicas de ciudad. López Velarde tiene mucha más crónica de ciudad que poesía. Entonces, me parecía importante pues entrarle a los estudios velardianos, pero no desde la poesía, no desde sus artículos políticos, no desde sus poemas en prosa, no desde el minutero, sino desde la crónica de ciudad que él publicaba para mantenerse. Entonces es una parte de una faceta de López Velarde que creo que no ha sido bien estudiada, y yo apenas presenté una tímida propuesta de vamos a estudiar las crónicas de López Velarde. Entonces aquí cabe de todo: López Velarde, los cines porno, la calle de Cuba, Tepoztlán, Teotihuacán, los músicos de la montaña de Texcoco, Hernán Cortés, Coyoacán, los virreyes de la Casa de Borbón. Sí está un poco esquizofrénico este libro, y espero que que lo disfruten mucho. Si quisieran ustedes comentar algo, alguna pregunta, enos aquí. Buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas. La primera, para ti, narrar o hacer una crónica, no sé si naciste en Ciudad de México, yo creo que sí, sobre tu ciudad, y tener esa posibilidad de narrar en un libro todo lo que acontece en esa gran ciudad, que para mí actualmente es un caos. Ya no es la Ciudad de México de hace 30, 40 años, ¿sí? Es una ciudad totalmente destruida para mí en cuanto a un progreso, porque he visto que hay infinidad de personas que no producen, únicamente están ahí sobreviviendo. Pero realmente la gente en Ciudad de México ya no produce, principalmente cultura original. Sí, hay infinidad de eventos. Yo cubro eventos, soy periodista, ¿sí? He ido varias veces a Ciudad de México. He cubierto conciertos, danzas, ¿sí? Toda la gama de eventos culturales que hay allá, que para mí es lo único valioso actualmente. Porque si vas a las afueras, si vas a alcaldías lejanas, tengo un amigo que vive en Milpa Alta, ¿sí? Milpa Alta es casi como un pueblo, pues, como Jico, aquí o menos, ¿sí? Es un pueblo totalmente pobre, ¿sí? Forma parte de las alcaldías del DF. Y si vas a Milpa Alta, hijo, pasas las de Caín para llegar,
¿sí? Entonces, básicamente mi pregunta es esa. Tú, como ciudadano de Ciudad de México, narras o haces una crónica totalmente válida de lo que es la gran Ciudad de México. Gran por grande, no porque tenga actualmente valores como antes. ¿Sí? Yo viví 10 años allá. Entonces, antes en los 70s era una gama de manifestaciones culturales, artísticas, ¿sí? Que actualmente yo no veo. Se ha transformado porque la cultura no se evapora, no se va, ahí sigue, pero de manera transformada. Pero para mal. Pues quién sabe, porque sí entiendo a qué se refiere usted. Pareciera que se ha desvirtuado la cultura. Sin embargo, yo creo que no, yo creo que más bien se ha transformado y se ha enriquecido y palpita de otros modos. Lo que sobrevive es el Altépetl. Y lo que el gobierno llama pueblos originarios, que son cerca de 150 pueblos originarios en la Ciudad de México, son altepeme en realidad. Y entonces ahí está el pueblo de Nextipac en Iztapalapa haciendo sus tapetes de acerrín, ahí está Cuautepec en la punta norte produciendo su propio pulque, ahí están los 12 pueblos de Milpa Alta, los que yo quiero mucho, ahí sigue el cuartel zapatista de San Pablo Totepec, ahí siguen incluso dentro de la mancha urbana los pueblos originarios de Benito Juárez, de Miguel Hidalgo, exactamente, ahí está Joco sobreviviendo a la torre, ¿cómo se llama esa torre? Mítica, y hacen su fiesta de San Sebastián. Yo creo que el sístole... Se inventan fiestas patronales porque la leyenda urbana cuenta esto. Toda la gente que vive en Mítica tiene pequeños perritos a los que asustan los fuegos de artificio. Entonces les hacen una distinta cada semana a ver si se van con todos sus perritos. En la quema de Judas de la colonia Merced Balbuena, yo le decía a la familia Linares, pues herederos de don Pedro Linares, que inventó los alebrijes, ¿qué opina usted de que llenemos de pirotecnia? Porque luego los vecinos se quejan que sus animalitos, y él me dijo, pues yo me quejo de que ellos tengan animalitos encerrados. Bueno, los pueblos originarios ahí siguen palpitando, son el sístole, diástole de la Ciudad de México. Todavía hay moros y cristianos ahí en Avenida Universidad, en Santa Cruz Atoyac, el 3 de mayo. Yo creo que la vida, la sangre de la ciudad sigue estando en los altepemes, sigue estando en los pueblos originarios, en los que casi nadie se fija. Ahorita estamos haciendo un programa para Canal 11 sobre la Ciudad de México y yo me llevo a la producción todo el tiempo a vámonos ahora a San Pedro Atocpan, ahora vámonos al pueblo de... Y yo veo cómo la propia producción se sorprende, ¿no? Como esto también es la ciudad, claro, la ciudad no es el castillo de Chapultepec y el Paseo de la Reforma y el Parque México, esos son como apéndices de la ciudad, la verdadera ciudad son las fiestas patronales, la gente organizándose, el Altépetl. Y además en Tepito, pues a veces uno puede decir, ay, mira, en el mismo lugar donde estaba Cuauhtémoc resistiendo bravíamente contra los invasores, ahora está la gente emborrachándose con licuachelas. Bueno, creo que las licuachelas ya no se usan, ahora se usan las micheladas en forma de capibara. Y yo pienso, qué bueno que estén ahí emborrachándose con micheladas en forma de capibara porque es una forma de resistencia. Y si yo fuera el fantasma de Cuauhtémoc y apareciera aquí viendo a toda esta gente bebiendo, yo diría, école, son mis dignos representantes. La cultura se transforma, se revigoriza y se vuelve otra cosa. A lo mejor esa alta cultura, ¿no? Tal vez que usted pudo vivir. Pero eso también sigue viva, ¿eh? Yo voy los domingos a la Sinfónica Nacional y siempre hacen unos programas buenísimos y saliendo de ahí te puedes ir a Tepito y al día siguiente te vas a la fiesta patronal del Peñón de los Baños. Entonces, yo creo que hay para todos los gustos y en lo que sí coincido con usted, es que tal vez los cambios han sido tan rápidos que las generaciones anteriores se sacan un poco de onda porque dicen, ay, ¿dónde quedó lo que yo conocí? Pues es que yo también lo comprendo. Ha sido tan veloz que parece que se ha ido, pero marcharse no se ha marchado.
lleva ahí más de 700 años, porque 700 había que ponerle un nombre al libro, ¿no? 7 siglos, pero la región de la Náhuac no tiene 700 años, pues la Mujer del Peñón tiene más de 12.500 años. Yo cuando estoy en la fiesta ahí sonidera del Peñón, yo digo, esta gente lleva aquí bailando desde hace 12.500 años. Con o sin mexicas llegando hace 700, ¿no? Entonces, como región, sigue palpitando, sigue subiendo la sangre al cerebro, la gente sigue bailando y el Altepet, ese conjunto de altepemes siguen vivos, vivísimos, vivísimos. Búsqueme cuando vaya a la Ciudad de México y yo le prometo el viaje de su vida. Tal vez su visión sea, pues, optimista porque usted es joven. Sí. Puede ser. Pero los que vivimos un México distinto, pues sí, esa transformación pues ha sido muy rígida. Bastante. No soy tan joven, es el shampoo No, del sí está tío joven. Nacho que me pongo y me tapa las canas, pero yo creo que yo soy mayor que usted, fíjese bien. ¿Cuántos años tiene usted? 6, 7. No, pues le tocó vivir cosas que ya me hubiera gustado a mí poder vivir. A eso me refiero. Y yo por eso soy optimista con lo que me toca vivir, pero es verdad que lo que usted vivió, pues no puedo hablar de eso porque no lo conocí. Claro, es su visión, ¿no? Claro. Mi otra pregunta es si tiene un parentesco con María Eugenia Llamas. No, Llamas es un apellido que no es de México y que está en otro país. No tengo parentesco. ¿Alguien más? Pues si no, muchas gracias por acompañarnos y les recomiendo mucho este libro, esta conversación y todos los caminos que traza, ¿no?